¿Te acuerdas cuando hicimos las maniobras de Leopold? Dijimos que eran 4 maniobras que cada una tenía sus objetivos. Y dijimos que existían, aparte de las maniobras de Leopold, podías encontrar 2 cosas extras que no eran parte de la palpación, pero que tanto desde la anamnesis, desde que la paciente ingresa por la puerta, hasta que termino tal vez todo el examen, puedo tener 2 cosas extras. ¿Cuáles eran esas? Sí, era que nosotros desde que la paciente ya va entrando, podíamos ver si es que, o sea, si es que va entrando y aparte con las maniobras de Leopold, podemos ver si es que la paciente está o no en labor de parto, que esto lo podemos identificar si es que la paciente nos mencionaba que tenía dolor abdominal, e incluso si es que con las maniobras nosotros sentíamos contracciones uterinas. El segundo punto también. ¿Y podías decir con certeza de que estaba en labor de parto? ¿Con eso, por ejemplo, con lo que ella se queja o con lo que tú evidencias? Aparte, podría ser también, por ejemplo, si es que existe líquido, secreción, que podría ser ya ruptura de membranas, podríamos ver los genitales humedecidos, el interior mojado. Podríamos preguntarle también si es que en la cama mojó toda la cama. Ya, pero eso sería, por ejemplo, un diagnóstico de rotura de membranas o qué sé yo. Pero en relación a la labor de parto, tú puedes decir con certeza, desde que ingresa hasta que yo le hago las maniobras de Leopold, que está en labor de parto o no. ¿Puedo decir con certeza? ¿Y por qué sería la respuesta, si sí o no? Con certeza, no. En medicina nunca se puede decir nada con certeza, 100%, pero con una certeza bastante buena, quiero decir. Sí, o sea, por favor. Es que aparte de eso, yo ya voy a ver, por ejemplo, la parte de en las maniobras, la parte de la presentación, la altura de la presentación. Entonces, es que yo, por ejemplo, ya no llegara a palpar la altura de la presentación, sería que ya está encajado, y aparte de todo el dolor y las contracciones uterinas, yo diría que sí. Ya, ok. ¿Y cuál era la segunda entonces? Y la segunda es la vitalidad fetal. Es que nosotros en las maniobras podíamos sentir movimientos fetales, podían ser pataditas, esto me indicaría que el feto está vivo, y si no sentiría esto, tendría que informarlo y... Ya, pero y aparte de los movimientos, ¿cómo mientras haces toda la anamnesis, el examen físico general, las maniobras de Leopold y todo eso, alguna otra forma de saber la vitalidad fetal? Aparte de los movimientos fetales activos. Escuchando. Escuchando, ajá, claro. Tendrías que escucharlo, ¿no es cierto? Entonces, a través de los 2 métodos podrías tener esas 2 elementos extras. Ajá. Déjame ver Ya. ¿Y algo más que quieras decir de eso? Sí, no necesariamente tiene que ver, sino que te pregunto por darte la opción. ¿No? Ya. Y la número 6 dice que ¿cuál sería la conclusión de tu examen obstétrico de maniobras de Leopold, quiero decir? ¿Cómo tú concluirías? Imagínate que has examinado a una paciente y quiero que concluyas y que des una impresión diagnóstica en función del examen obstétrico que hiciste de las maniobras de Leopold. Ya, entonces yo diría que tengo una paciente gestante con una paciente gestante que tiene tal vez unas 30 semanas de gestación, porque yo medí el fondo uterino que tal vez estaba alrededor, el fondo de saco uterino que estaba alrededor de, no sé, 29.5, y además en cuanto a relaciones anatómicas estaba entre el ombligo y la apéndice sifoides. Entonces por eso diría que está a 30. Además de eso diría que es un feto único. Diría que... ¿Por qué dirías que es un feto único? ¿Cuál sería la justificación para decir que es un feto único? En la palpación, no tocar 2 cabezas, serían presentaciones diferentes, eso sobre todo. Bueno, está bien. Tal vez 2 latidos. Ajá. Ya, eso diría feto único, diría que tiene una posición derecha, una situación longitudinal, una presentación cefálica, podría decir tal vez insinuada. ¿Ya?
Eso, loco. ¿Y los dos extras? Diría que está en labor de parto, no. O sea, sospecha de labor de parto y presencia de vitalidad fetal. Ya, O o sea, de feto vivo. o frecuencia cardíaca, siento. Feto vivo sería la conclusión. Ajá. O sea, en la conclusión no deberías poner lo que encontraste, por ejemplo, frecuencia cardíaca de 120, por decirlo así, sino que está vivo o no, o alguna característica. Por ejemplo, si tuviera 85 latidos por minuto, ¿cómo lo concluirías? Con 85 latidos por minuto, bradicardia fetal. Podría ser, pero tal vez lo que puedes poner mejor como diagnóstico, porque bradicardia es un signo, Claro. no es conclusión, no es impresión diagnóstica. ¿Por qué el niño podría estar bradicárdico? Podría ser bradicardia. ¿O por qué estaría la frecuencia cardíaca fetal fuera del rango? 85, pero también te puede haber puesto que estaba en 220, por ejemplo. O sea, eso sobre todo, había leído que la frecuencia normal era de 110 a 160. Y cuando nosotros encontrábamos mayor a esto era porque el niño estaba en una hiperactividad o que, no sé, tal vez podría ser ¿por qué puede ser eso? No importa, no es parte de lo que aquí hacemos, es solamente para que puedas concluir. El diagnóstico sería alteración del bienestar fetal, ¿ves? No es la frecuencia cardíaca de 85, es lo que encontraste, pero la conclusión de esa alteración de la frecuencia te llevaría a que tiene un bienestar fetal inapropiado, por ejemplo, o podrías, antes le llamábamos sufrimiento fetal agudo. Ajá. Ese es el diagnóstico, no el valor. Sí, a eso me refiero. Doctor, una preguntita, entrando en ese tema. ¿Podríamos decir que tiene una alteración fetal siendo más de 160 y menos de 110? Sí, ajá, sí. O sea, podría ser, tienes una sospecha de alteración del bienestar fetal, ¿sí? Porque no está dentro de los rangos la frecuencia. Ajá. Habría que analizar otros factores, pero esa podría ser una conclusión. Ya, entonces, en los dos extras, lo único que fallaste creo que es en que no estabas seguro de si puedes decir con certeza que está en labor de parto o no. ¿Cuándo tendrías la certeza de decir que está en labor de parto? Al tacto vaginal. Al tacto, pues eso te faltaba. Porque en el tacto, ¿qué debías tener? Para decir que estaba en labor, que esas contracciones que viste desde que entró, cuando tú le palpaste, realmente era de labor de parto. O sea, una dilatación de 8 a 10. O un progreso de la dilatación, una modificación cervical. Dito que tú examinaste a la paciente ahorita, que tenía 38 semanas, y viste que palpaste un cuello cerrado, largo, duro. Viene a la semana con esa molestia y tú palpas contracciones. Y ahorita ves el tacto y tiene 3 centímetros con 100 de borramiento. Pues cambió en una semana. Entonces, las contracciones, lo que ella dice, lo que tú puedes palpar, te sugieren labor de parto. Pero hasta que no le hagas el tacto, no puedes decir con certeza que está en labor. Porque para decir que una mujer está en parto, debe tener las dos cosas: contracciones uterinas compatibles con labor de parto y cambios cervicales. Por lo tanto, la Leopold no podías concluir. Ajá, es que como solo me dijo en las maniobras de Leopold. No, pero yo te dije que sí es por eso, pero no te pregunté que si tenías la certeza. En teoría tú me dijiste que sí. Pero solamente con contracciones, no. Y el líquido, la pérdida de líquido, no necesariamente implica que esté en labor. Puede ser parte de la labor, pero no necesariamente te dice que esté en labor. Solamente eso. Explica cómo obtiene el dato de la actividad uterina, si lo dijiste palpando, cuando la paciente se quejaba, qué sé yo, pero te faltó interpretar eso, ¿sí? Y en la vitalidad fetal, si lo dijiste por movimientos activos fetales y por escuchando la frecuencia. Ya. De los dos puntos, no sé, te puedo poner 1.8, ¿sí? Solamente por eso.